Uno. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos al cuarto programa, creo que es el cuarto y falta todavía muchos más, de Lunes con Cuco Sánchez. Bienvenidos a este programa y esta vez tenemos una peculiaridad o una modalidad de este programa en particular, sin música de Cuco Sánchez. Vamos a subirlo a las redes sociales porque tenemos a un invitado de honor que es el escultor Ariel de la Peña. Y mientras el programa se está viendo en las redes, vamos a hablar de las canciones que muchos de ustedes que pueden escucharnos por Radio Nuestra América pueden escucharla los lunes. La música de Cuco Sánchez, escucha los lunes a las 8 de la noche por Radio Nuestra América con horario del este de los Estados Unidos. Alinda, llevamos 4, este es el cuarto programa, ya perdí la cuenta, tanta emoción que ya me perdí la cuenta. ¿Estamos en el cuarto? Es el cuarto programa, sí. Y el horario de México es a las 7 de la noche para todos los que nos escuchen desde la Ciudad de México. Para que sí sepan el horario de nosotros, tenemos los dos. Pero, pues bueno, aquí estamos muy contentos en este cuarto programa. Parece mentira, ya 4 programas. Y hoy efectivamente tenemos un invitado de lujo, una persona a quien yo admiro muchísimo, lo quiero mucho también, es una persona muy valiosa, muy interesante. Él ha conocido a muchísimos de los grandes compositores de México y él les ha hecho el busto a varios de ellos, de los que se exhiben en el Jardín de los Compositores de la Ciudad de México, y tengo el honor de que vaya a ser el busto de mi papá. Bueno, bienvenido. Él es el querido Ariel de la Peña. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con ustedes, ¿A mí? compartiendo y departiendo este espacio que está a sus órdenes. Bueno, está usted en el programa todos los lunes con don Cuco Sánchez para mostrar su obra, su legado y que sea el ejemplo de muchas generaciones. Señor Ariel de la Peña, usted está haciendo un busto en honor a don Cuco Sánchez. ¿Me podría platicar cómo llegó usted a esta gran labor de ser escultor y al mismo tiempo casi ser el escultor de los artistas famosos mexicanos y a lo mejor de otros países? Platíqueme un poquito de su trayectoria y cómo llegó hasta Cuco Sánchez. Muy bien, pues miren, yo nací en la Ciudad de México en el mes de octubre del año 68, un año muy polémico por la situación que se dio en nuestro país y en todo el mundo. El movimiento del 68 marcó un ícono en la historia. Y bueno, mi padre, que era escultor también por hobby, mi abuelo, fueron las primeras, mi papá fue la primera influencia que tuve en relación a ese acercamiento con el material, con la plastilina, con hacer figuras, al verlo hacer en el comedor grandes tiras de plastilina y hacer caballos y toros, que era el tema fundamental, porque también pues tenía él la afición taurina. Entonces comencé a hacer personajes como Luis Procuna, algunos toros, fueron mis primeras influencias y posteriormente lo dejé pensando que pues, era un hobby y hasta ahí nada más siendo niño. Entonces tuve otros oficios, pero ya entrada mi adolescencia tenía yo muy claro que quería ser escultor, pero necesitaba terminar la secundaria. En esa época me involucré sentimentalmente con la hija de un escultor famoso en México, asentado ya en México a principios del siglo XX. Su papá vino a México traído por Porfirio Díaz para hacer el Palacio de Bellas Artes y algunas obras. Me refiero al maestro Octavio Ponzanelli, que él ya nació en 1918 en México. Entonces él era muy amigo de mi papá y su hija y yo íbamos en la primaria, nos conocimos ahí, pero ya en la adolescencia tuvimos una
un acercamiento y una hija, tenemos una hija y ya emparenté con ellos, entonces ya no tuve que ir a la Academia de San Carlos ni a la Esmeralda a cumplir con mi deseo de estudiar, porque el requisito era la secundaria. Cuando terminé la secundaria fui y me dijeron, ahora es la preparatoria. Bueno, en ese tiempo pues ya mi hija ya venía en camino y mi cuñado y maestro también, el maestro Gabriel Ponzanelli, pues me dio las primeras instrucciones en cuanto al tallado de mármol, al tallado de madera, y ahí fue donde se me abrió un panorama muy especial en las artes plásticas y ya decidí que era mi labor en todas las ramas, desde el modelado, el tallado, eh, la, eh, la práctica de las mascarillas mortuorias, que también es una faceta de la escultura muy rara y que muy pocos escultores en México actualmente la llevan a cabo. Entonces, yo con amor me dediqué a ese tema y pues le he hecho a grandes personalidades. Recientemente al último compositor que hice fue Arturo Castro, y también fue a Gualberto, a su hermano, fui su amigo. Aquí tuve el honor de tenerlo aquí en el estudio. Y al maestro Tomás Méndez. El maestro Tomás Méndez fue como que mi padrino en la Sociedad de Autores y Compositores hace más de 25 años que le tomé la mascarilla. Tengo 52 de edad, ya sé que me veo chavo, pero no es para tanto, ya tengo mis años. Pero bueno, estoy muy contento de estar esta tarde aquí y de presentar en exclusiva esta obra que me ha encomendado y que agradezco muchísimo la confianza y la preferencia a mi querida Alina Sánchez por esta encomienda tan honorable de hacer el gusto de papá. Ya, mucho gusto en conocerlo. Y hablando de Tomás Méndez, en la estación he tenido un programa entrevistando a la hija y al hijo también, Eduardo Méndez y a Gaby Méndez, los he entrevistado en honor a su papá. Muy bien, Alina, antes de seguir con el busto, vamos a escuchar la canción siguiente del programa que se llama Estoy adorando a un ángel, pero antes quisiera que me dijera en qué consiste el corazón apasionado, la canción con la que abrimos el programa. Consiste en un corazón apasionado. Y de esa canción yo tengo una experiencia o una anécdota muy simpática, porque sí que sea de mi papá, es mía. Yo me fui muy chica a estudiar a San Francisco, a la hermosísima ciudad de San Francisco, California. Tenía yo 16 años y fui a estudiar inglés a una universidad de extranjeros. Nadie hablábamos, bueno, yo hablaba inglés, pero lo fui a perfeccionar, pero la mayoría no hablaban nada. Entonces tenía un compañero muy guapo, que él era griego. Él era griego. No, ya no, ya no. Y no sabía nada de inglés. Entonces, allá, como usted sabe, señor Armando, los camiones tienen un horario que son súper puntuales. Y los dos tomábamos el mismo camión de regreso a nuestros lugares donde vivíamos. Y nos tocaba, ahí estábamos siempre juntos esperando el camión, pero nomás nos veíamos porque pues no, él no hablaba nada. Las señas. Nada más me decía, señas. what time is it? Y siempre decía, tú, dos para las dos, ¿sí? Y un día, bueno, pues ya supo que yo era de México y todo, y un día en esa parada de camión, pues no me empieza a cantar Corazón Apasionado. No, hombre. Completita. No hablaba inglés, no hablaba español, pero la canción de Corazón Apasionado de Cuco Sánchez se la sabía completita y sabía que el autor era Cuco Sánchez. Pero la cantaba en griego. En español. Mire. En español, y ya cuando teníamos tenía el más facilidad para hablar el inglés. Es que muchas veces no hablan por pena. Ya cuando adquirió más confianza me dijo que ese disco lo compró ahí en Grecia y que esa canción era su favorita de Cuco Sánchez. Cuando le dije que era mi papá, claro que no me creía, ¿verdad? A lo mejor pensó que usted estaba tratando de enamorarlo.
Bueno, o yo pensaría lo mismo, porque el tú, ¿por qué? O sea, pero no se dio por ahí, fuimos muy buenos amigos. Explíqueme, es que el tú es para hablarle de tú, para romper el hielo. Sí, pero de ahí no salía. Pero sí, eso a mí, pues luego le platiqué a mi papá, porque para mí fue algo impactante, o sea, de Grecia y cantarme ni yo me la sabía toda la canción. Muy bien, está interesante esa historia. Y ahora fíjese, siempre yo encuentro una hilación en las canciones. Me habla usted de esta persona y la siguiente canción se titula Estoy adorando a un ángel. Y el ángel a lo No. mejor es usted. Sí, claro, el ángel soy y seré yo, no, él no tenía nada de ángel tampoco, yo creo. Y después, imagínense, la tercera canción se va a llamar Un corazón olvidado. Están todas conectadas a la historia que usted me está contando. Bueno, vamos a escuchar esas dos canciones y regresamos con el escultor Ariel de la Peña. Vamos a ustedes a escuchar Estoy adorando un ángel y después Un corazón olvidado. Y regresamos para seguir con la plática del busto en honor a Cuco Sánchez. Ariel. Muy bien. Dígame, el busto, el modelo, ¿de dónde lo obtuvo? ¿Por fotos? ¿O cómo logra usted captar que se parezca exactamente a don Cuco Sánchez? Y si nos lo pudiera mostrar, por favor. Claro que sí. Bueno, primeramente fue que también lo conocí. Tuve el enorme gusto de estar en un programa siendo un niño en la XW, porque yo vivía a una cuadra en la calle de Victoria y me quedaba pues a una calle ir a los programas y allí tuve el primer acercamiento con don Cuco. Claro que las canciones que escuchamos de él desde niño yo las escuchaba y nunca me imaginé que lo fuera a ver en persona y con su traje de charro azul, lo recuerdo, sí. Su coche Galaxy 500 que tenía un gusto por su carro, porque lo vi estacionarse afuera de la XW en la calle de Ayuntamiento, y me dejó su personalidad tan agradable, tan sonriente, un buen recuerdo. Entonces, por instrucciones y sin saber que esa era la imagen que yo tenía grabada, por instrucciones de Alina, me hace saber de una foto donde él está sonriente y que es la foto que quería que captara. Es la que les voy a mostrar ahora. Y en base a ese diseño, que es esta foto que tenemos aquí, que es la expresión que he tratado de igualar ahora, pues en esta exclusiva para ustedes. Más o menos vamos a poner aquí en perspectiva el ángulo para que tengamos una... Pero esa foto tiene sombrero, ¿cómo? Sí. Y en base a las fotografías que usted tiene, ¿logra captar la forma del cabello? La expresión del rostro y en base también a otras fotografías que tenemos acá atrás, podrán ver ahí, sí. Tengo un perfil que se alcanza a apreciar allá atrás de otro busto que tengo. Ya lo vi. Es donde tomo de referencia lo que es el copete, el estudio, por ejemplo, las orejas. Es algo extraordinario porque es como las huellas digitales, nadie tiene las orejas iguales. Y hay una foto donde pude captar lo que es la oreja. Y bueno, pues aquí vemos todavía el proceso que llevo a cabo, que se hace con esta herramienta que se llama sticker. Esto nos ayuda a darle profundidad y volumen a la vez, porque a diferencia de la pintura, la escultura pues es volumen, y esto me ayuda a corregir los planos de esta forma. Y ya una vez que termino, hago un efecto de porosidad como el que tenemos aquí en la frente,
que ya ese sería el acabado final para lo que es la textura de piel. ¿Y esta material es plastilina o qué es yeso o qué es lo que... Sí, este material es plastilina. Aquí podemos, le voy a dar un pellizco para que vean, miren. No, no lo vaya a destruir. No, 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 ya lo destruyó, ya vio, ya No, va. ¿No? Ah, bueno. pero mire, esa es la maravilla y la magia de esto, que aquí se corrige. Ajá. En plastilina se puede corregir mucho más fácil que en el bronce. Uh-huh. Esa Y es la ahora, magia. después de la plastilina, ¿qué sigue? ¿Se vacía en algo o así se queda? Después de este paso, se hace un molde en dos partes, que es la parte de enfrente y la parte posterior, en silicón, que es un caucho que vulcaniza en frío y que permite registrar con lujo de detalles el modelo, que este es el modelo en plastilina. Una vez que se saca ese molde, se hace una reproducción igualita en cera, que se somete a calor en un horno de arena sílica durante varios días para que la cera que ocupaba el espacio se evapore y se sustituya por el vaciado en bronce. Ah, ok. Y después, y la versión original en plastilina, ¿qué pasa con ella? Se recicla. La plastilina, la plastilina se sigue utilizando en otros proyectos, se destruye y se vuelve se funde. Ahí tengo por ahí atrás no, pues aquí tengo los botes donde caliento la plastilina, por ahí, si se alcanzan a ver ahí, por ahí. Sí, creo que sí. Y una coladera porque ahí se le quitan todas las impurezas y todo y se vuelve a reutilizar. Ahora, ¿el tiempo de vida de un busto es de cuántos años o es eterno? Bueno, hay figuras de bronce que datan de la época de bronce, de los etruscos, de la antigua Roma, y que han durado pues miles de años. Okay. De hecho, este es un material que trasciende al tiempo y a las épocas. Un concierto de Los Ángeles Azules vale, no sé, una cantidad de X de dinero, pero son 3 horas nada más y todo eso se pierde y se esfuma. Pero esto es lo que realmente queda y es poca la gente que valora el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el estudio, porque esto requiere de un estudio cefalométrico preciso para, primeramente, admirar al personaje, conocer su naturaleza, conocer su personalidad para admirarlo y desarrollar un concepto en el cual podamos hacer la interpretación de una sonrisa, que es lo que a mí me impactó mucho de su personalidad de Don Cuco, que siempre estaba contento, siempre estaba sonriente, con un don de gentes extraordinario, y Alina tuvo muy bien encomendarme en base a esta fotografía, pues la expresión de Don Cuco, ¿verdad? Que ahí va, digamos, estoy todavía detallándolo, pero ya estamos en los detalles, afinando los detalles finales para posteriormente pasar al proceso de moldes y de fundición. Y tiene que estar listo para el 5 de octubre, ¿verdad, Alina? ¿O antes? Sí, me lo va a tener para esa fecha, para que hagamos la develación. Esperamos que podamos hacerla presencial porque pues todo esto de la pandemia otra vez está muy, muy difícil, pero vamos a pensar positivo y la confianza absoluta de que va a estar para esa fecha la tengo. Mi papá siempre llegaba a tiempo y bueno. también. Claro que sí. Pero se puede hacer presencial con ciertos invitados, aunque sea muy limitado, dando las distancias, ¿no? Sí, Bueno. pues sí. Entonces se puede hacer presencial, no con los tumultos que acostumbraba su papá, pero tumultos chiquitos. No, y la verdad que es un espacio abierto, el Jardín de los Compositores tiene ya algunos años ya funcionando en la Condesa, en las calles que convergen Revolución y Patriotismo y Alfonso Reyes. Es un jardín precioso donde hay efigies de los grandes compositores de México
y seguramente la gente podrá estar con sana distancia y un número importante de asistentes sin ningún problema. Muy bien, muy bien. Que vamos a continuar con la parte musical de este lunes dedicado a don Cuco Sánchez por Radio Nuestra América. Van ustedes a escuchar en la radio Un Corazón Olvidado. Alina, explíqueme de quién se trata El Corazón Olvidado. Pues mira, mire, esta canción, es que tiene tantas mi papá, y estaba yo pensando, dije yo, es que se puede hacer un programa de puros corazones. Tiene muchos corazones mi papá: Corazón Olvidado, Corazoncito Tirano, Fallaste Corazón, Un Corazón Olvidado. Bueno, yo digo, de verdad que sí estaba, y qué curioso. Y ahorita que estoy haciendo esta reflexión, mi papá siempre tenía miedo de morir del corazón y era asiduo, constante con el cardiólogo. Cuando mi papá nos decía, acompáñenme, ¿a dónde vamos, papi? Voy a ver al cardiólogo, válgame Dios. Porque yo creo que el cardiólogo más se ponía a platicar con mi papá y mi mamá que verlo. Pero mi papá feliz. O le pedía al cardiólogo autógrafos en los discos. Autógrafos y discos, pero sus chilpayates allá afuera en la sala de espera no tenían consideración para estos corazoncitos, ¿ya ven? Pues vamos a escuchar Un Corazón Olvidado. Muy bien. La siguiente canción la pusimos en el programa pasado, pero vamos a hablar de ella un poco más profundamente, que se llama Del cielo cayó una rosa. ¿Qué me puede ampliar sobre ella? Esta canción fue escrita, mi papá filmó en Argentina algunas películas, no sé, 2 o 3, y él estuvo con Rosita Quintana. Después Rosita Quintana también vino a México a filmar, filmó varias películas ella en México. Pero entonces a mi papá le pidieron canciones para estas películas en Argentina, y él compuso, entre las que compuso esta que dice Del cielo cayó una rosa, pues dándose una idea también del tema de la película y de la actriz principal, que era Rosita Quintana. Por eso es Del cielo cayó una rosa. Muy bien. Ok, escuchémosla. Ok, vamos a entrar en una parte donde van ustedes a escuchar algunos intérpretes que han cantado las canciones de don Cuco Sánchez, pero antes de entrar a estas melodías, una pregunta a Ariel de la Peña. ¿Cuál ha sido el busto más complicado que ha tenido usted? ¿Y nada más son puros bustos o también figura completa? Bueno, sí he tenido personajes en mis inicios en el Museo de Cera de la Ciudad de México, cuando me encargaron hacer al ídolo de México, a Pedro Infante. Fue uno de los personajes difíciles, porque debemos recordar que sus líneas de expresión no estaban muy marcadas, porque él partió de este mundo a los 39 años de edad y era muy joven, pero era también multifacético, gesticulaba mucho. Entonces, poder captar el ángel y el carisma de ese personaje en una figura de cera, no nada más es el modelado en plastilina, sino también ponerle la pigmentación, las sombras y el cabello, y darle el realismo, pues fue para mí un reto difícil, pero finalmente lo pudimos lograr ahí en el Museo de Cera, y posteriormente hice la escultura de cuerpo entero con la motocicleta Harley Davidson modelo 51, con motivo del 50 aniversario luctuoso, que patrocinó la radiodifusora que durante más de 50 años transmitió la hora de Pedro Infante. Y pues fue para mí también un reto, porque pues la motocicleta, todos esos detalles, fue una obra que me tardé 1 año en realizar, 9 meses en la investigación y 4 meses en la ejecución para hacer
precisos. Vi la escultura en uno de los manuales que me ofrecieron. ¿Es motocicleta real o es realmente una escultura de la Es motocicleta? una escultura en bronce. Porque parece, Réplica. parece que salió más natural que el personaje. Sí, en realidad, digo, lo del personaje, el realismo en los personajes, ya lo tenía de alguna forma dominado. Lo que era el reto era hacer la motocicleta con todo el lujo de detalle. Yo pensé que habían traído una motocicleta, la habían acomodado ahí, le dieron su retocada y pusieron la figura que usted esculpió, pero usted hizo todo. Sí, de alguna forma, los recursos técnicos que utilicé para hacer esa obra fue recurrir primeramente a los antiguos que forman parte del escuadrón de acrobacia del Departamento de Policía y Tránsito, y me prestaron una moto nada más para retratarla. Eh, tuve también el gusto de conocer a uno de los que restauraban y daban mantenimiento a esas motos, y me facilitó, por ejemplo, la llanta Firestone de la época para sacarle molde. Afortunadamente fue hacerlo en tamaño natural. El reto hubiera sido reproducirlo a otra escala, a otra dimensión. Así es que muchas de las partes de la moto fueron sacadas directamente de partes originales de motos. Las salpicaderas, el asiento, el tanque, los faros. Pero hubo, por ejemplo, complicaciones para sacar el molde, por ejemplo, de un cuadro, de lo que es el cuadro que sostiene el motor, y tuve que realizar algunas prácticas en tubos huecos de cobre y de latón, pero al doblarlos se torcían y tenía yo que meterles arena y calor para poderles dar la forma. Finalmente se pudo resolver ese problema técnico, hice el cuadro igualito, el cuadro de tijera. Tuve acceso a un motor Panhead, que era el motor que se usaba en esa motocicleta, y para resolver lo que era la sirena, una regadera fue lo que me sirvió de modelo para poderlo reproducir similar a lo que era originalmente el diseño. Pero pudimos divertirnos mucho en el proceso, estuvimos muy preocupados por poder dar ese realismo en esa pieza. En esta escultura de Don Cuco Sánchez todavía, pues aquí tenemos que aplicar la técnica del sastre, primeramente para conocer cómo va el corte de la chaqueta de charro. Posteriormente tenemos que ser también odontólogos para la anatomía de los dientes, y tenemos que ser estilistas para peinarlo también, y algo de cirujano plástico. O sea, tenemos que tener de todo un poco. Alina, ¿su papá conoció a don Pedro Infante? ¿Se conocían? Sí, claro, claro. Sí, yo llegué a ir a casa de Pedro Infante e Irma Dorantes a los cumpleaños de Irinita. Sí, por supuesto. Muy chiquita yo porque pues Pedro Infante murió muy joven. De hecho, a lo mejor yo a Pedro Infante no lo conocí, pero mi papá sí. Mi papá sí. De hecho, él grabó mucho de mi papá. Él utilizó muchas canciones de mi papá para películas. El Mil Amores, de hecho, se hizo película de El Mil Amores y por eso le adjudicaban esa canción a Pedro Infante, pero mi papá la escribió. Muy bien, vamos a escuchar dos canciones, las vamos a poner seguiditos para poder seguir también con la plática. Van ustedes a escuchar en la voz de Carla Lazo la canción Un Trono de Ilusiones, y después vamos a escuchar a Isaac Etnora con Qué Bonito Siento. Bueno, Carla ya no hay mucho que hablar de ella, ¿o sí? Ya llevamos creo que 2 programas que la tenemos. ¿Qué más me puede decir de Carla? ¿Y quién es Isaac Etnora? Sí, bueno, Carla, sabemos que, solo compartirlo rápidamente, es la persona que me está ayudando y quien tuvo la idea original de hacer el homenaje internacional en estos 100 años del natalicio de Cuco Sánchez, y que ha hecho varios videos preciosos
de hecho uno con mi papá, el de Fallaste Corazón, y que sigue trabajando en la obra de mi papá para que sigamos teniendo nuevos videos y continuar con este homenaje. Y hablar de Isaac y Nora, esta canción de Qué bonito siento, quise compartirla con ustedes con este dueto. Son un par de niños filipinos que radican en París, pero son unos niños pequeños. Es una familia de músicos bastante elementales, o sea, se ve que no hay una gran escuela, pero con mucho sentimiento, y ellos están haciendo un valiosísimo rescate de muchísimas canciones latinoamericanas, pero especialmente de varios compositores mexicanos. La primera que me llegó a mí, y de esto hace un año o más, fue la de Qué bonito siento. Estaban todavía más pequeñitos de lo que están ahora. Y son una dulzura sus voces. Así es. Y es como esa satisfacción de ver cómo está mi papá con su obra y la música mexicana trascendiendo edades hasta edades muy pequeñas, jovencitos muy chiquitos que empiezan a enamorarse de nuestra música. Muy bien. Ariel, aparte del gusto de Cuco Sánchez, ¿en qué está usted trabajando? ¿Puede trabajar con 2, 3, 4 proyectos a la misma vez o tiene que concentrarse nada más en uno? Bueno, generalmente me concentro en uno, pero sí he tenido la oportunidad de trabajar en 2 o 3 proyectos y es bueno, es muy sano porque descanso la vista un poco y también no me saturo del personaje, porque a veces se bloquea uno, se satura uno tanto y tiene uno que alejarse un rato, despejarse y volver a retomar el proyecto, y entonces es donde ve uno la falla, el detalle, donde le falta, donde quitarle, donde ponerle, que es la maravilla de la plastilina, y que además esto vino a revolucionar muchísimo la técnica. Si Miguel Ángel hubiera descubierto la plastilina, hubiera hecho el doble o el triple de obras que hizo en su época, porque los modelos que él hacía, los hacía primero en barro, y del barro en escayola hacía un molde y luego hacía una reproducción en yeso para poder, por medio de una técnica de puntos, transportarlo a el mismo tamaño o a diferente escala y pasarlo al mármol. Así es que sí puedo trabajar simultáneamente en varias cosas, pero me gusta más concentrarme en esto. Y ahorita recordando un poquito a Rosita Quintana, que estaba comentando a Lina, tiene 96 años, acaba de salir está hospitalizada, pero la reportan estable. Es un gusto que una persona que vivió la época de oro del cine mexicano esté vigente, ¿verdad? También, pues muy cercana a la edad de tu papá, pues 100 años que tuviera el maestro. Yo tuve aquí al maestro Manuel Esperón, de 99 años, 6 meses, aquí presente. Fíjate. Tomamos el molde de sus manos para hacer sobre un teclado de mármol, de piano, las manos Qué suspendidas. bonito, qué bonito. ¿Y no ha hecho un busto de Marilú? Ahí van con la edad, 94 años, ¿no? Marilú. Sí. La viejita que canta, ¿no le ha tocado darse el busto o un...? No, todavía no, pero tengo otra amiga que también es centenaria, que es la emblemática Diana Cazadora, Elvia Martínez Verdalles. Todavía Ay, pero fíjate, Diana Cazadora la hizo Ponzanelli. No, la hizo el maestro Juan Olaguibel. En 1942, el 10 de octubre de 1942, se devela en el Paseo de la Reforma, pero nada más se devela el cuerpo, porque el rostro de ella, la condición que puso era no cobrar, pero que no se supiera su identidad, porque ella era la secretaria del director de Pemex y podía perder el trabajo si la desprestigiaban, la Liga de la Decencia en aquella época, comandada por la esposa de Manuel Ávila Camacho, que fue el que encargó al escultor hacer el proyecto. 60 años después de su creación, conozco al ingeniero Jorge Díaz Serrano, su esposo, y me encarga hacer la primera y única escultura con la cara y el cuerpo de Elvia Martínez Verdalles, la Diana Cazadora, que estuvo muchos años en la zona rosa. Muy bien. Tengo una pregunta muy personal.
Ariel. ¿Usted habla con sus personajes? Sí, espiritualmente hablo con ellos porque cuando ya partieron de este mundo físico, la energía espiritual existe y la comunicación también. Así es que yo les pido permiso y les pido también que me vengan a visitar, que me guíen. Y hay cosas mágicas. De repente estoy distraído haciendo otra cosa y siento que la escultura me está viendo y me está transmitiendo una energía. Cuando pasa eso, es cuando ya estoy consciente de que está ahí el personaje, de que ya le gusta, ya se gusta a sí mismo, porque de alguna forma el estado físico, el que vivimos, el que vemos, el que es palpable, tridimensional, ellos pretenden seguir estando vigentes, porque acuérdense que el que muere realmente es el que ya no se le recuerda. El olvido, esa es la muerte de la persona. Claro. Mientras se le siga recordando con su obra, con sus canciones, con una imagen tridimensional, va a estar presente siempre. Entonces, esta es una forma de tener ese contacto con ellos. Sobre todo también cuando tomo mascarillas mortuorias, les hablo. El caso de Carlos Fuentes, por ejemplo. Yo le dije, yo te conocí, soy el escultor, vengo a hacerte esto a manera de homenaje. Y así a muchos personajes, a todos. Yo me dirijo con mucho respeto y cariño y se manifiestan. De repente siento eso, ¿no? Sigue hablando y te le voy a mostrar algo. Personal. Y es emocionante, ¿no? Poder pensar en que mi papá, que ya trascendió, que mi mamá, que mi papá conoció a Pedro Infante, a tu papacito, que me estén echando la mano desde allá arriba, enviándome estos encargos, estas encomiendas, pues son señales de que existe algo más allá de lo que, claro, de lo que vemos, ¿verdad? Claro. A ver, ¿es usted con quién? Hay que lo diga, Ariel. Bueno, veo un poco el reflejo de la luz en su rostro, pero si lo acerca y le vemos un poco la sombra, un poco hacia su izquierda para poderlo apreciar. Es que sí se ve el reflejo del monitor. A ver, para arriba, a ver ahí. Abajo. Ahí. A ver. Al frente. Ah, Carlos Fuentes. ¿Cierto? Sí, Carlos Fuentes. Estamos muy amigos, le digo. Sí, yo tuve el honor de tomarle el molde de sus manos por encomendado por su esposa, Silvia Lemos. Sí, y llevo muy buena amistad con la hija de él, con Rita Macedo, con Cecilia. Lo que no me acuerdo es el nombre de su esposa. Silvia Lemos. Lemos, sí, Silvia, no me acuerdo si era Silvia. Silvia Lemos, sí. Ella era, bueno, periodista, sí. Se acercó a él y lo conquistó igual que la esposa de José Luis Cuevas, Beatriz del Carmen. Ah, pues fíjese que en ese lugar donde tengo esa foto estaba una exposición de José Luis Cuevas. Sí, eran muy amigos, Carlos. Sí, ahí estaba conmigo, es que yo lo entrevisté en una conferencia de prensa en San Antonio, Texas, y ya los habíamos conocido antes. Y me dice, ven, acompáñame, vamos a ver la obra de José Luis. Y ya caminamos, y ahí uno de los otros periodistas que traían cámaras andaban persiguiéndolo. Le dije, a ver, tómame una con él. Y ya, él se acomodó, incluso casi se acomodó. Don Reyes lo dieron después. Sí, no, a los dos los conocí, pero llevé más amistad con José Luis. No, yo llevé más con Carlos. Sí, con Carlos Cuevas, ¿no? Hombre, el creador de la región más transparente. Así es. Fue embajador y todo. Qué bueno que tenga esos bellos recuerdos. Ah, sí que tengo varios con varios personajes aquí. Tengo una, pero no la quiero mostrar porque son me avientan pedradas. Tengo una con Vicente Fox. Yo tengo una muy buena la de Vicente Fox, ¿cómo la conseguí? Ahí después les platico la anécdota. Muy bien, vamos a entrar en la etapa de escuchar a Cuco Sánchez como intérprete. Vuelvo a repetir a las personas que nos están viendo en las redes sociales, nada más ustedes escuchan y están viendo pues la plática entre Alina Sánchez, hija de don Cuco, un servidor, y con el escultor Ariel de la Peña, que le han encomendado la difícil tarea y muy creativa
de tener listo un busto de don Cuco Sánchez para la celebración de su fallecimiento, ¿verdad? Luctuoso, que es el 5 de octubre. Exacto. Muy bien. Pero que entra dentro de los 100 años, del año de los 100 años del natalicio de mi papá. Sí. Muy bien. Eso es una combinación de muchos factores para recordar a don Cuco Sánchez. La siguiente canción, vamos a poner 4 canciones, pero vamos a platicar de ellas una por una. Se llama Por una mujer casada, y ahí sí ya me empezó a preocupar el título de la canción. Escuchemos Por una mujer casada en la voz de Cuco Sánchez. Alina, ¿a quién se refería esta canción? ¿A su mamá o a una persona que conocían? No. Bueno, pues obviamente mi mamá estaba casada, pero esta no la compuso mi papá, la compuso Felipe Valdés Leal. ¿Y su papá la interpreta? Él la interpreta. Ahora Así sí. que espero que no haya sido para mi mamá, ¿verdad? Porque pues imagínate, y aparte mi papá interpretándola, no. ¿Qué pudo haber sido para otra mujer casada? Claro, debe de haber sido para una mujer casada. Lo más lógico, para no entrar en camisas de 11 varas. Por una mujer casada, autor nuevamente, ¿me lo repiten? Felipe Valdés Leal. ¿Y sabe usted para quién fue escrita o No. nada más le dieron la oportunidad a su papá que la cantara? Exacto. Nada más, ok. Vamos a escuchar la siguiente canción que se llama Por una mujer ladina. Imagínense la hilación de títulos, ¿eh? Una mujer casada y ahora vamos a hablar de una mujer ladina. Y vamos a escuchar la primera, después nos dice quién es el autor de esta canción. El autor de esta canción es Juan José Espinosa Guevara. Y es una letra, bueno, pues sí, el título y la mujer era ladina y todo, pero es una letra costumbrista, es una letra que nos hace sentir realmente entre la gente del campo, en el lenguaje de ellos, con una melodía preciosa. Yo a una edad muy temprana, mi mamá cantaba, entonces, aunque no escuchara yo a mi papá, porque mi papá no estaba en la casa todo el día y además iba mucho de giras, yo tenía a mi mamá, porque además le gustaba cantar. Y esta era una de las canciones que cantaban los dos y a mí me encantaba. Yo no sé, escogí unas canciones que nada que ver con un niño, porque ¿qué tiene que ver la mujer ladina con una niña de 8 o 9 años? Pero vamos a escucharla en el programa de radio y es una canción realmente preciosa. Muy bien, escuchémosla. Y ya regresando, después de escuchar a la mujer ladina. La que me clavó la espina. Ándele. Usted sí, hasta, mira, ya tenemos un compositor aquí, supo rimar. No, es que así dice la canción. Sí. Yo también, mi mamá la cantaba también y me trajo unos bellos recuerdos cuando la escuché interpretada magistralmente en la voz del maestro Cuco Sánchez. Sí. Bien. La siguiente canción se nos ha escapado como una cucaracha. No hemos podido ponerla al aire, no sé por qué, pero hasta ahorita ya le llegó su turno a la cucaracha. Y regresando de escucharla, hablaremos de ella. La cucaracha ya no puede caminar porque le gusta, ¿qué le falta? La marihuana. Marihuana que fumar. Bueno, pues en ese tiempo era prohibida y ahora ya, ¿no? Ya Victoriano Huerta se le hizo justicia o qué. Pues sí, bueno, se decía, ¿verdad? Esta canción es muy interesante porque la historia cuenta que esta canción viene de Valencia. Es una canción que viene desde España y que posteriormente pues llegó a México y Francisco Villa la hizo pues una de sus canciones favoritas, pero él decía que era pues una canción dedicada, ¿verdad?, a Victoriano Huerta, porque mencionaban que Victoriano Huerta era muy dado a tomar alcohol y a fumar marihuana.
Entonces, cambiándole, por supuesto que la letra no es la misma a la que se cantaba en España. Todos los versos fueron cambiados, pero no existe un registro de un autor del arreglo, porque fueron varios, pues eran las tropas las que iban modificando la letra conforme el momento histórico, pero esta canción que viene de España, que pasó por la Revolución, que se le dedicó a Victoriano Huerta, por alcohólico y marihuano, pues también es presentada como una canción infantil. Así de que tiene muchas variantes y esta canción que mi papá interpreta, él no hizo arreglo, él no cambió letra, él solo la interpretó en una película de corte revolucionario que fue precisamente, llevaba el nombre de La Cucaracha. Muy bien. Dirigida por el Indio Fernández. Exactamente. Así es. Muy bien. Antes ya de despedir el programa, y voy a decirle a Lina que nos despida con la siguiente canción, quisiera preguntarle a Ariel de la Peña, ¿ha hecho algo en Garibaldi? He tenido la oportunidad desde el año de 1998, cuando hice a la embajadora de la canción, María de Lourdes. Fue mi primera escultura de formato mayorcito, ya de 2,5 metros. Posteriormente hice al maestro Tomás Méndez con su paloma arriba del sombrero, y el maestro Manuel Esperón, que tuve el honor también de conocer y de hacerle su busto y su escultura antes de que se fuera de este mundo, y que también me comentó que antes de ser músico, él quería estudiar escultura. Y el maestro de piano le decía, si te vas a dedicar a la escultura, olvídate del piano, porque se te van a atrofiar las manos, y decidió atinadamente dedicarse a la música. Pero ¿qué creen? Que aquí en el estudio, cuando lo tuve presente para hacer su busto, que aquí tengo, él me hizo el cuello, o sea, él modeló lo que es el cuello de tortuga que lleva ahí su busto, si la alcanzan a apreciar. Sí. Sí. Con su gorrita, bueno, ¿no? Con su gorrita, sí, muy español. Con su gorrita. Pues él lo hizo. Tuve el honor de que él lo hiciera, y además le dije, bueno, pues vamos a firmarla a la Limón, y él la firmó aquí en la solapa un poquito, y yo por la parte de atrás. Pero esa es la anécdota de una de las figuras también de Garibaldi. Muy. Le digo de Garibaldi porque mi padre fue uno de los arquitectos que hizo la Plaza Nueva. Ah, qué bien. Mi papá ya no está en este mundo también, pero me llevaba a verlo cuando estaba ahí dirigiendo a los albañiles y a otros ingenieros y otros arquitectos. Estaban en plena plaza ahí, lo que es, ya es hora, la plaza ya se hizo vieja, ¿no? Pero cuando se remodeló, él fue uno de los arquitectos. Recuerdo perfectamente bien esa época, cuando fueron las obras del metro del eje central. Esa época le tocó a él, sí, así es. Convinieron el licenciado Jesús Durazo, que era el director de comerciantes de Garibaldi. La condición que puso para que les dieran permiso a los comerciantes es de que les hicieran un estacionamiento y las condiciones propicias para que la plaza tuviera una renovación. Pues ahí está. Muy bien. ¿Algún mensaje o algún proyecto que nos quiera platicar aparte del busto antes de despedirse del programa? Y dejamos algún tema de alguna escultura importante para futuros programas en Radio Nuestra América. Bueno, mi eslogan es: el monumento es parte de la historia. Tú haces la historia. El ser querido es un personaje para cualquier persona invaluable. Pues estoy a sus órdenes para interpretar, si me dan la oportunidad. En mis redes sociales estoy como escultor Ariel de la Peña en Facebook, en Instagram, escultor Ariel de la Peña, y también no me acuerdo en qué otra, pero es muy fácil ponerle ahí en la red, escultor Ariel de la Peña, y por ahí me localizan. Muchísimas gracias a Lina, querida, a Armando García, por este foro, por esta oportunidad de poder compartir un poco de este momento creativo con todos ustedes.
¿Y es Ariel de la Peña con tilde o vale la pena buscarlo? Bueno, Ariel de la Peña con D mayúscula y también Ariel de la Peña con D minúscula. Sí, pero la ñ sin la tilde le daría pena buscar o... No, es que sí, en Estados Unidos a veces sí es un poco difícil la tilde de la ñ, pero es de la Peña. Peña con la tilde de la ñ. O sea, no hay Exacto. pena de buscar con la tilde de la ñ. O con Ariel no hay pena, hay Peña. Hay peña. Bueno, Pues, Alina, ahora sí ya despedimos el cuarto programa y le paso la venia a usted para que despida el programa con Écheme o Grítenme Piedras del Campo más bien. Y también son dos canciones y Te Llevo en el Corazón, dos en una, según tengo entendido. es el disco de Rafael. Es el Sí, disco de porque Rafael. ¿Son dos canciones en una o es una nada más? no, es solamente Grítenme Piedras del Campo. Okay, ¿de qué trata la melodía y por qué Rafael? Porque, bueno, ha sido un personaje muy querido mundialmente, muy representativo de su tierra y que quería también muchísimo a la música mexicana. Uh-huh. Y él tiene grabadas dos canciones de mi papá, Fallaste Corazón, por supuesto, y Grítenme Piedras del Campo, que a mí me parece una interpretación magistral, porque él le da mucha creatividad a su interpretación, o sea, es como más teatresca su cantar, cómo le interpreta, sus acciones, cómo van cambiando. Entonces, me encanta esta interpretación y pues vemos que es internacional realmente las canciones de mi papá, sus intérpretes, ¿verdad? Que están alrededor del mundo. Es increíble hasta dónde ha llegado pues la obra de mi papá y es un gran orgullo, por supuesto. Y también agradecer muchísimo, Ariel, por tu presencia. Creo yo que es muy importante y nos hemos dado la tarea, el señor Armando García y yo, de tener no nada más intérpretes que hablen de la obra de mi papá, sino personas que estén ahora sí que afuera de la raya, viendo la obra de un compositor desde su espacio. En este caso, tú que eres un gran artista, que también eres un gran creador, cómo estás, o sea, tu forma de expresar, cómo percibes a Cuco Sánchez es a través de este gusto que estás haciendo y que yo agradezco enormemente. Muchísimas gracias. Pues mis redes sociales son Cuco Sánchez Oficial, tanto en Instagram como en Facebook. Y también está en Facebook Nonis Alina Sánchez, que también está muy dedicada a Cuco Sánchez y hay muchísimos temas que se tocan ahí. Los invito a que nos sigan escuchando, que sigan compartiendo el programa para que dure mucho, que festejemos mucho y que sigamos escuchando la obra de este gran compositor que forma parte de la historia musical de México, Cuco Sánchez. Y ya que están dando tantos comerciales donde localizarlos, pueden ustedes escribir a Radio Nuestra América, el siguiente correo electrónico, nuestra.america@hotmail.com. Y las personas que nos están viendo en las redes sociales, dentro de la descripción de este programa están los datos de cómo sintonizar Radio Nuestra América y también cómo pueden contactarnos por vía correo electrónico, si es que no pudieron anotar el correo. Bueno, pues nos despedimos con Grítenme Piedras del Campo, en la voz de Rafael. Y que pasen ustedes muy buenas noches. Y nos despedimos en las redes sociales con el busto de don Cuco Sánchez en pantalla y de Alina y de un servidor. Hasta pronto. Que pasen ustedes. Gracias. Al contrario, ustedes.